Bendiciones para todos. Como les decía, hoy tenemos un tema maravilloso. Hoy estamos de celebración porque hoy celebramos al que vive y reina por los siglos. Hoy estamos celebrando a nuestro Jesús, a nuestro Yeshua, a nuestro amado Redentor, al Señor que vino a salvarnos, a darnos vida, a darnos sanidad, a darnos libertad, a darnos todas las cosas maravillosas. Esos son los maravillosos regalos que hoy celebramos. Porque sí, qué lindo es, ¿verdad? Poder recibir esos obsequios que nos dan nuestros familiares, nuestros amigos. Qué bello. Pero el regalo más grande, más maravilloso, nos lo dio nuestro Padre Eterno y hoy celebramos el nacimiento de nuestro regalo, de nuestra vida eterna en Cristo, a nuestro Jesús, a nuestro Yeshua. Y así que hoy vengo a hablarles desde la creación hasta la Navidad, hasta lo que es en Cristo la Navidad. Cristo es la Navidad. Y hoy vamos a hablar de él, pero quiero hacerles un recuento de muchísimas cositas y voy a ir más o menos detallando un poco, pero quiero que se queden con algo tan lindo que es el tema de que el Señor nos envió a su Hijo. Ese es el amor más grande que hoy celebramos, el amor del Padre para con nosotros, la humanidad, cuando una vez estuvimos perdidos, sin Dios en el mundo, sin pacto, sin promesa, pero que Él dio su vida, nuestro Señor Jesús, para salvarnos, para liberarnos, para quitar todo ese yugo que el enemigo trató de colocar en la humanidad, obviamente desde el primer Adán, que fue quien cometió, pues obviamente el error, quien cometió el pecado de la desobediencia, porque ahí fue donde entró todo el pecado a la humanidad, porque Dios nos creó, ¿verdad? De una manera tal que Él no quería que nosotros muriéramos, porque obviamente no, su plan era tener a su creación y disfrutar de su creación. Pero bueno, luego vino el enemigo, quien obviamente odia a todo lo que Dios crea, ¿verdad? Y vino a tratar de disuadir a Eva para que ella influenciara de alguna forma, obviamente, a Adán, y él pues se dejó, ¿verdad?, influenciar. Así que bueno, pero el punto aquí no es Adán y Eva, el punto aquí es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a hablar de la redención de nuestro Padre para con su humanidad, cuando envió al maravilloso, a Cristo, al Redentor, al más maravilloso de todos, a quien vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que bueno, hoy nuevamente desde la creación hasta la cruz y hasta la eternidad, hablando de la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Fue un plan perfecto de nuestro Dios revelado en el Mesías. Así que le damos gracias al Señor, porque la Biblia no es una colección de historias aisladas, es una sola historia y es redentora. Es la historia de un hijo. La primera letra con la que comienza la palabra en el hebreo, en la letra, es la letra B, B de bueno. Y la última letra en el libro de Apocalipsis, donde termina la última página de Apocalipsis, es con la letra N. O sea que son dos letras hebreas, la B de bueno y la N, ¿verdad? Allí. Y esas dos letras unidas nos habla en el hebreo de hijo, ben, ben, así se dice hijo en el hebreo. Y toda la palabra, y sé que algunos de ustedes lo ha escuchado conmigo, pero toda la palabra de Dios, desde el inicio hasta el final, nos habla de un hijo maravilloso, del Señor Jesús, quien vino y quien siempre ha estado aquí, porque el Padre está en la eternidad. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por los evangelios, pasando por todo, Dios revela un plan perfecto centrado en nuestro Señor Jesús. Nada fue improvisado por el Padre, nada, ni la creación, ni la caída de Adán y Eva, ni la entrega de la Torá, o lo que es conocido como la ley, ni las genealogías, porque en las genealogías nos habla cosas maravillosas de Cristo, ni la Navidad, y por supuesto tampoco la cruz. Nada fue, ¿verdad? Como que, ay, qué casualidad que pasó esto. No, Señor, todo fue un plan perfecto de Dios porque todo apunta a Cristo. Entonces, en Génesis, Dios crea al hombre, ¿verdad? No para un esfuerzo. Él quería que obviamente el hombre sojuzgara la tierra,
reinar aquí en la tierra y todo lo que él le dice, quiero que se multipliquen, que se fructifiquen y todo. Pero Dios quería tener una relación con el ser humano que él siempre quiso. De hecho, dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor se paseaba con Adán en el Edén porque él siempre ha querido tener una relación con su creación. Adán no fue creado como un esclavo, él fue creado como un hijo. Él fue, obviamente, quien al Señor creó y lo puso en el Edén para ahí estar, obviamente, y ver y disfrutar de todo lo que el hombre iba a hacer. Pero bueno, definitivamente vino aquel que detesta, como les decía, la creación de Dios y vino a tratar de dañar el diseño original por el cual Dios nos creó. Entonces, bueno, aquí obviamente vino, ¿qué pasó? El enemigo trató y lo logró en ese aspecto con ese Adán. ¿Y qué hizo él? Empezó entonces a tratar de, ¿cómo les digo?, de manipular ya a la humanidad. Y ahí entendemos que entró el pecado y vino todo lo que pues estamos viendo hasta el tiempo que estamos viviendo, que asimismo el Señor entonces llegó, obviamente, para decirnos, mira, aquí estoy yo, vine a redimirlos, vine a salvarlos, vine a reconectarlos con el Padre, porque estábamos perdidos sin Dios en el mundo, sin la ciudadanía de Cristo. Ay, pongan por favor los micrófonos en mute. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre cae? Cuando el hombre cae, ¿verdad? Dios mismo, y lo vemos a través de la palabra, sacrifica a un animal y cubre, dice la palabra, que los cubrió a ellos, a Adán y a Eva, los cubrió con una piel. Y la palabra nos dice que sin sangre no hay remisión de pecado. O sea que hubo un perdón y el Señor mató probablemente, ¿verdad? Sacrificó un animal que no dice la Biblia cuál fue ese animal sustituto por el cual él obviamente lo sacrifica para cubrir a Adán y a Eva con unas pieles. Entendemos que lo más probable es que el Señor los cubrió con una piel y tal vez entendiendo que Dios todo lo une y lo hace tan maravilloso, tal vez pudo haber sido un cordero, porque desde el inicio ya el plan de salvación estaba creado. Entonces, la salvación vendrá ahora por la sangre de un inocente. Ahí hubo una redención, hubo un perdón que el Señor le otorgó a Adán y a Eva al a sacrificar a un cordero o a un animal. Hubo sangre, los cubre, diciendo, yo los cubro, pero igual el pecado va a tener consecuencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenía que pasar? Tenía que venir alguien que tenía una sangre inocente, así como la de aquellos corderos en el antiguo pacto, que tenían que morir para poder entonces, vamos a decir de alguna manera, ser sustitutos por aquellos pecadores. Y esa sangre inocente era lo que en aquel momento cubría. Pero llegó un momento donde ya eso no podía seguir pasando. Y vamos a ver a lo largo de la palabra cuando el Señor envía a su Hijo Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, para que obviamente todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y darnos el regalo tan maravilloso que es su vida. Y esa vida ahora en nosotros nos da a nosotros la potestad de ser hijos, nos ha reconciliado con el Padre y hoy nosotros aquí celebrando el tiempo más maravilloso que es la Navidad, ¿verdad? Entonces, el Cordero, que quizás, vamos a decir así, quizás pudo haber sido lo que el Señor, pues obviamente sacrificó para cubrir a Adán y Eva, habla de aquella profecía que iba a venir un cordero, ¿ok? Luego vamos a ir pasando por la palabra y llegamos al arca de Noé. En el arca de Noé, ¿verdad? Todo el mundo que entró en el arca se salvó. Entonces podemos entender que el arca de Noé es una tipología de Cristo, porque todo aquel que entra en Cristo es salvo. Entonces, ahí, hasta en eso, nos apunta la palabra desde los tiempos de los tiempos, que algo iba a venir que nos iba a salvar y sobre todo aquellos que creemos en el Señor. Luego pasamos a la historia de Isaac. Y en Isaac, si usted se pone a ver y hace todo un estudio de lo que es Isaac con respecto al Mesías, nos habla claramente de la venida de Cristo, porque él le dice a Abraham, que ahí hace como un tipo de el padre, ¿verdad? Le dice, entrégame a tu hijo, al que amas.
Es la primera vez en toda la palabra que se nombra la palabra amor. En el hebreo se le dice ahavá. Es entrégame a tu hijo, aquel del amor ahavá, ese amor de padre, ese amor fraternal. Y si lo comparamos con Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo, amó, y bueno, y nos ama. Pero entonces ahí podemos ver que el Señor es una tipología entre Abraham e Isaac y el Padre, nuestro Padre eterno y Jesús. Estaba en sus 30. Isaac no era un niño, Isaac tenía 37 años cuando pasó todo lo de que tenía, pues obviamente que llevarlo a sacrificarlo. Cuando el Señor ve que Abraham era un hombre de tanta fe, que él dijo, ¿sabes qué? Yo voy, tengo que sacrificar a mi hijo, a quien tú me diste. Ahí, qué poderoso es poder entender que Abraham, a pesar de que amaba a su hijo, más amó a Dios. Y le dijo, bueno, tú me diste a mi hijo, vamos a decir así, ¿verdad? Parafraseando, tú me diste a mi hijo, pero yo te amo más a ti. Y si tengo que entregártelo de vuelta, yo lo hago. Y Dios vio eso porque dice la Biblia que el Señor lo probó y fue probado en su fe a entregarle aquello que Dios le había dado, que él amaba tanto. Por eso es que nosotros no podemos idolatrar nada, ni por supuesto, ni hablar de ídolos, pero no podemos idolatrar a un hijo, a un esposo, a un trabajo, a nuestro cuerpo, no podemos idolatrar nada porque las cosas son del Señor. Y cuando el Señor lo pide, pues hay que dárselo, ¿verdad? Y en este caso, entonces Abraham ahí mostró esa fe poderosísima, diciendo, él le dijo a sus siervos, iremos y regresaremos. Ahora, fíjense que tanto es tan mezclado con la parte mesiánica de Cristo, que todo esto aconteció, dice, al tercer día, en un monte. No fue en el monte Sinaí, no fue en el monte de Sión, fue en el monte Moriah. O sea, todo hace un paralelismo. Y cuando entonces dice la palabra que Isaac llevaba la madera sobre sus hombros, tal cual como el Señor Jesucristo en algún momento iba a llevar, caminando hacia la cruz, iba a llevar aquella parte de, como le llaman, el patíbulo, que lo iba a llevar sobre él. Y todo esto, cuando el hijo le pregunta, padre, y veo que llevamos la madera, y veo que llevamos todo, ¿y dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y él le dijo proféticamente hablando, Dios se va a proveer un cordero. Y sí, fue allí, en ese momento, que el Señor se lo proveyó. Pero estaba hablando de que en algún momento, allí el Señor se iba a proveer aquel cordero que iba a venir a salvar a la humanidad. Allí entonces el Señor manda el cordero y aquel cordero por aquellas cosas estaba enraizado ahí metido, ¿verdad? En un zarzal que en aquel momento todas esas zarzas tenían unas espinas muy grandes y de ahí el Señor lo saca. Y Abraham obviamente lo pone y Abraham lo saca para entonces poder hacer el sacrificio. Así como un día aquel cordero maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, iba a venir y también le iban a colocar una corona con unas espinas. Ustedes se dan cuenta que todo apunta al Hijo, todo apunta a nuestro Señor. Todo en el antiguo pacto, cuando uno lo lee a la luz de la revelación, uno se da cuenta que Jesús siempre ha estado de una manera u otra. Así que seguimos pasando a través de la palabra y obviamente aquí nos damos cuenta que el Señor ya nos habla de que toda esa sangre, todo eso del sacrificio que se hacía en el antiguo pacto, en el libro de Levítico, cada vez que el Señor le habló a todos ellos en ese tiempo del sacerdocio levítico, era porque apuntaba también a uno que iba a ser el sumo sacerdote, a nuestro Jesús, a nuestro Yeshua, a nuestro Señor y Salvador, quien iba a ser en un momento, ya después que obviamente Él llegara y cumpliera su misión, el único sumo sacerdote. Y ya no solamente por la orden levítica, sino por la orden de Melquisedec, que la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hebreos, que él tiene, ¿verdad? Ese sacerdocio eterno, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es el Todopoderoso, porque ahí nos está hablando, obviamente, de que forma parte de la deidad de nuestro Padre Celestial. Entonces, el Señor luego entrega la palabra y esta palabra, lo que le conocemos como la ley, que en el hebreo se le llama Torah, esta palabra fue dada no para, vamos a decir, para obligarnos a cumplir con algo que de pronto se iba a ser muy fuerte para nosotros,
sino para ayudarnos a evitar que cayéramos en pecados. Pero bueno, obviamente el hombre, ¿verdad? Siempre tiene la potestad de hacer lo que Dios le dice o no. ¿De qué forma? El Señor nos creó, pero Él nos dio a nosotros libre albedrío. Incluso a los ángeles, el Señor le dio libre albedrío, porque si ustedes ven, Satanás se llevó a las tres cuartas partes de los ángeles. O sea que ellos no estaban obligados a quedarse con Dios, porque nuestro Dios eterno no obliga a nadie ni a creer en Él, ni a confiar en Él, ni a que cumplan los requisitos y los mandamientos que el Señor nos ha dejado para vivir de la forma correcta. Amén. Entonces, el Señor aquí nos está mostrando a través de la palabra, ¿verdad? Él allí, cuando nosotros leemos la Biblia, que es algo tan maravilloso, que es leer y es comer al Cordero, porque esta es la palabra de Dios y es el Señor hablando, aquí el Señor nos revela cuando nosotros estamos en pecado. Aquí el Señor nos revela cuando estamos confundidos. Aquí el Señor nos revela cuando estamos haciendo algo que no debemos hacer. Y aquí el Señor nos dice, o sea, por ejemplo, no idolatrar. No hagas ídolos de yeso, no hagas ídolos de madera, no hagas ídolos de ningún tipo, porque dice, yo soy el Señor, el Dios celoso, que no comparto mi gloria con nadie. Eso lo dice aquí. De pronto uno dice, ay, yo que en alguna vez en mi vida pues le rendí culto a un ídolo, ¿verdad? Porque sí, cosas que a veces por ignorancia no comprendemos, ¿verdad? Entonces, nada, luego aquí el Señor también nos muestra a través de su palabra la incapacidad humana de salvarnos, porque nosotros mismos no nos podemos salvar. Necesitábamos a un Salvador, a ese Salvador maravilloso en la cual obviamente hoy estamos celebrando. Y aquí entonces el Señor a través de la palabra nos muestra que Él está preparando el camino para que nuestro Señor Jesucristo llegue y para que obviamente comience a reinar y sobre todo en nuestra vida. Amén. Entonces pasa el tiempo, ¿verdad? Y llegamos al tiempo de el rey David. Y resulta que la palabra de Dios nos dice que el Mesías tenía que venir del linaje de David. Pero en estos días compartí algo parecido en un grupo de fe, ¿verdad? Pero resulta que David con Betsabé tuvo varios hijos y todo el mundo piensa que viene por Salomón, porque él tuvo un primer hijo con Betsabé, si ustedes recuerdan, ahí él cometió un adulterio, el primer hijo de Betsabé y David pues murió porque realmente fue fruto de algo muy malo. David, siendo el rey David, siendo un hombre bueno, un hombre que obviamente tenía el corazón agradable a Dios, tampoco nos podía venir a salvar, porque David era un humano, él cometió errores también. Él era muy bueno, tenía un corazón agradable al Señor, pero resulta que David falló, como todos nosotros los humanos, porque ahí nos hace entender el Señor que es Jesús el único que podía venir a salvarnos y a restituir lo que se había perdido. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la palabra proféticamente nos enseña que de David, del linaje de David, iba a venir el Mesías. Y así es. Sin embargo, muchas personas piensan que es por el rey Salomón, pero no fue así. Salomón, obviamente, fue uno de los hijos que Dios, de hecho, Dios dijo, Salomón será el que reine. Pero resulta que David con Betsabé tuvo más hijos y hubo un hijo llamado Natán. ¿Y por qué les explico todo esto? Y quiero que ustedes me vayan, o sea, me vayan conmigo para que entiendan algo. Resulta que del linaje de Salomón hubo uno que cometió un pecado, hubo un rey, y Dios dijo que del linaje de ese rey ninguno se iba a montar en el trono. O sea que por el lado de Salomón, vamos a decir que de alguna manera se tronchó allí y no se podía montar nadie en el trono después del linaje de ese rey que se llamó Jeconías. Y entonces decimos, bueno, ¿y ahora? Porque Jesús tiene que venir del linaje de David. ¿Y cómo hacemos? Pero resulta que María también era del linaje de David, de la tribu de Judá. Pero María no viene de Salomón, sino que María viene de otro hijo que tuvo él con Betsabé, que se llamaba Natán. Entonces, cuando llegamos a la genealogía, tanto por el lado de José, el padre terrenal adoptivo de Jesús, que también es del linaje de Judá, ¿verdad? Y viene del rey David, él viene de Salomón, pero sabemos que él no fue su padre, vamos a decir, biológico. Y hubo una maldición, así que Jesús no podía traer esa maldición en su sangre. Qué tremendo, ¿verdad?
¿Y qué pasó? Bueno, viene pues del linaje de María, pero resulta y acontece que biológicamente, fisiológicamente, la ciencia ha comprobado que la madre alimenta al niño a través de, obviamente, de la placenta, le da oxígeno y le da algunas otras cosas. El niño suelta los desechos a través de la placenta y obviamente nosotros los eliminamos, pero está comprobado científicamente que la sangre del hijo y la sangre de la madre no, jamás ni nunca se mezclan, porque la sangre viene por el padre. La sangre viene por el padre, no de la madre. Entonces, María, quien fue también una simple mortal, mujer bienaventurada, pero sí tenía pecado porque ella viene como un simple mortal de Adán y Eva, como todos nosotros, la sangre de ella no se mezcla con la sangre de Jesús. Jesús obviamente fue colocado en el vientre de esta mujer, sierva de Dios, una mujer bendita entre todas las mujeres, tal como pudo haber sido esa sierva tan maravillosa que Dios lo colocó allí. Pero Jesús no tenía ni por la sangre de Salomón, ni por la sangre de María, ni por la sangre de José, porque él vino del cielo, él vino del cielo y no se podía mezclar porque no podía haber en su sangre ningún tipo de maldición de iniquidad. No podía haber en su sangre nada que obviamente hiciera que dijeran, no, él no es apto para ser el Mesías, porque él en su sangre hay pecado y en su sangre hay iniquidad. Qué tremendo. Cuando yo estaba estudiando para ver todo esto, yo decía, wow, Señor, qué poderoso. Porque Jeremías lo dijo, ninguno de la descendencia de Joconías se logrará sentar en el trono de David. O sea que ni por allí, ni por el lado de María, los dos viniendo de la tribu de Judá, porque ese era un requisito indispensable para ser el Mesías. Pero allí podemos ver que la sangre de Cristo es una sangre limpia, sin mancha, sin pecado original, como dicen por allí, ¿verdad? Que era ese pecado que obviamente viene producto de lo que es Adán y Eva. Él no venía de allí, él viene del cielo. Y eso es lo más maravilloso. Él hereda el trono legalmente, porque tanto el Padre legal aquí en la tierra como María, ambos vienen del linaje de David y tenía que ser del linaje de David. Pero la sangre no se mezcló, porque como dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Y nada de lo que obviamente había ni en un lado ni en el otro, a Jesús lo tocó, porque su sangre es pura. Su sangre fue concebida por el Espíritu Santo, porque él, como el maná, él es el pan de vida eterna que cayó del cielo. Que, o sea, créanme que para mí es estudiar todo esto y ver la bendición de Cristo y ver lo bello que el Señor ha hecho para venir a este mundo a salvarnos y que hoy estemos celebrando un día como tal, que sabemos que no nació él el día 25 de diciembre. Pero aquí no vamos a glorificar a la parte de la confusión, aquí vamos a glorificar al Padre. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4:4-5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en ese momento de la historia que nuestro Padre Eterno dijo, ahora sí. Ahora es que va a venir Cristo a la tierra. Ahora va a redimir a la humanidad. Como dice Gálatas 4:4-5. Y llegado el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a la humanidad. Para redimir a la humanidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, porque lo necesitábamos. Porque hoy celebramos, sí, es la Navidad, pero la Navidad no es más que, no es tradición. Navidad no es comprar regalos y gastarnos todo el dinero en un mall, que es muy bonito, por favor, tengo nada en contra de eso, acepto regalos, todo eso también, ajá, claro que sí, pero la Navidad no es solamente eso. La Navidad es el cumplimiento de la palabra. La Navidad es la precisión divina del cielo cuando todo se unió para venir, para que viniera Cristo. Es el amor en acción. Eso es lo que es la Navidad y es lo que nosotros hoy celebramos. Dios envió a su Hijo
por medio de María, tal cual como él lo había planeado. Qué poderoso. Su nombre en hebreo, su nombre de pila, Yeshua, que significa el Señor salva. Es que Dios siempre colocó en la Biblia los nombres de acuerdo a la función o a la misión de aquella persona. Todo en la Biblia tiene eso, todo en la Biblia tiene un porqué de las cosas. Y qué hermoso que el Señor le pone a su hijo Yeshua, que significa en el hebreo el Señor salva. De hecho, dice salva, salvará, salvó, todo está conjugado en esa misma palabra. Y le dice la palabra de Dios en Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí podemos ver el significado del nombre Yeshua: salvación, rescate, sanidad, liberación, redención. Todo esto nos habla de nuestro Señor. Él vino a salvar vidas completas y a darnos propósito. Él no solamente vino a salvar almas porque, sino Él vino a darle propósito a nuestra vida. Y luego la palabra nos dice también que dice, y le llamarán también, es como un título, Immanuel. Lo conocemos en español como Emmanuel, pero en el hebreo es Immanuel, que significa Dios con nosotros. Porque así como Jesús caminó en el Edén, así como Jesús caminó con Adán, porque el que caminó aquí fue Jesús en el paraíso con Adán, porque el Padre está en la eternidad, pero el que se hizo hombre y que obviamente tiene la deidad del Padre es Jesús. Él siempre ha estado, Jesús siempre ha estado aquí, porque Él dijo, yo entrego mi vida, a Él nadie se la quita, a Él no, nadie lo mató, como dicen, no, que los romanos lo mataron y los judíos lo mataron, no. Esto formó parte de un plan divino. Esto formó parte de que Él dijo, Padre, tú necesitas que yo vaya para rescatar a la humanidad que se había perdido. Heme aquí, yo voy. Y eso fue lo que el hijo hizo. Y él vino y estuvo caminando con Adán, estuvo aquí haciendo todo. Porque cuando Josué pregunta, ¿y quién eres tú? ¿Tú estás con nosotros o estás con el enemigo? Y él le dice, yo soy el príncipe, yo soy. Cuando dice yo soy, es él, el Padre, hablando en la deidad del Hijo. Yo soy el príncipe del ejército del Dios viviente. Ese solamente es uno y se llama Yeshua, Jesús. Entonces, la Navidad, hoy que la celebramos, Dios aquí, nosotros estamos celebrando que Él nos reconcilió con el Padre, que Él nos dio ese regalo maravilloso. Dios entró en esta historia de la vida con nosotros para unirnos porque estábamos alejados, sin Dios en el mundo, sin promesa, sin nada, estábamos perdidos. Pero Él envió el regalo más grande. Él nunca nos dejó solos, nunca nos dejó solos y le damos gloria a su nombre. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y nos dice en Mateo 1:18. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Estando desposada su madre, Miriam, en mi Biblia, el nombre original de María en el hebreo es Miriam. En las traducciones normales, que son diferentes, se le llama María, pero en realidad su nombre es Miriam. Y dice que estando desposada. ¿Qué es estar desposada? Estaba casada, ella nunca fue madre soltera. Por favor, que por ahí la ponen como madre soltera y eso es un error. Eso es un error porque José la había pedido ya en matrimonio. Y creo que otras veces lo hemos hablado acá de lo que es un matrimonio hebreo, donde el novio va con el padre, van a la casa de la novia, se firma lo que es el acta matrimonial, pero no se consuma el matrimonio hasta que el novio se va por un año aproximadamente. ¿A qué? A preparar morada en la casa de su padre. Lo que mismo que dijo Jesucristo, me voy con mi padre a preparar morada, porque él es el novio y viene por la novia. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Y volviendo otra vez al punto, María no estaba, quiero aclararles con esto, que ella estaba casada, pero no se había consumado el matrimonio con José. Él se fue a preparar morada y luego él volvería. Y ahí en ese tiempo es cuando todo acontece.
como dice la palabra. Estando desposada su madre Miriam con José, antes de que se juntara, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla porque él sabía que obviamente, ¿verdad?, no era su hijo. Se propuso repudiarla, le iba a dar carta de repudio en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño. Se le apareció a José diciendo, José, hijo de David. Ahí la Biblia nos hace específicamente énfasis que él es del linaje de David. No temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice, creo que fue Miqueas, el profeta Miqueas, cuando dice, he aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel. Pero obviamente su nombre es Jesús, su título es Immanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conocía. ¿Qué quiere decir que no la conocía? Si leemos como en el tiempo de Adán y Eva, dice, y conoció Adán a Eva. Ya ellos compartían, ya se habían conocido, ya el Señor se la había presentado. Aquí el conocer no es, hola, ¿cómo estás? Me llamo fulano, no, sino conocer es tener aquí una relación marital, sexualmente. Y dice aquí, pero José no la conocía. ¿Hasta qué? ¿Cuándo fue que él sí la conoció? ¿Mm? Hasta que dio a luz a un hijo y llamó a su nombre Jesús. Por allí, muchas veces, la iglesia tradicional nos hace mal entender que ella nunca tocó a José y José nunca la tocó a ella, lo cual es falso, porque eso es un don de Dios. El matrimonio y obviamente vivir la unión matrimonial completa, entiendas, en todos sus ámbitos, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y María también lo vivió. Y María tuvo otros hijos, porque lo vamos a leer, lo leemos más adelante cuando llegaron los hermanos de Jesús, hijos de ella con José. Pero bueno, esa es otra enseñanza, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte nos habla la palabra claramente que hubo esa concepción virginal. José recibe el mensaje del ángel Gabriel, quien era el anunciador. Y aquí entonces vemos el cumplimiento también de lo que dijeron las profecías acerca de María, ¿verdad? O Miriam, como su nombre original lo es. Dice Isaías 7:14, por tanto, Adonai mismo, él dará una señal. Adonai es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Que he aquí, dice la palabra, la doncella quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Aquí se cumple esa profecía que también está en Mateo. Esa profecía que Dios dio allí a través del profeta se está cumpliendo aquí. ¡Qué hermoso! Y yo les había explicado en una oportunidad que en el original, por supuesto, en las traducciones se pierde muchísimo. Esta mañana estaba leyendo algo cuando estaba preparando la enseñanza y decía que del arameo pasó, obviamente, al griego y del griego pasó al alemán. Y de ahí fue con la Vulgata, que luego entonces se hacen las traducciones. O sea, que mira cómo se pierde la traducción original. Y yo les comenté en alguna oportunidad que cuando la palabra dice, y he aquí la doncella, la palabra en hebreo se dice almah con H, almah. Es una doncella, es una mujer muy joven, entre los 15, 16, 17 años, una mujer muy joven que aquí nos está hablando que quedará encinta, porque en aquel tiempo la mujer se casaba muy joven. Ahora, si dijera en el original hebreo una betulá, fuera una virgen, pero no dice betulá, dice una almá, una mujer joven, una doncella. Pero cuando se traduce al griego, etcétera, etcétera, pues obviamente le pusieron virgen, que al final está bien, porque una mujer que no ha conocido varón se le llama virgen. No obstante a eso, pues a la mujer que no ha conocido varón no se le va a rendir culto, ¿verdad? Porque es virgen, pues de igual forma. Pero el enemigo sabemos que hace las cosas, pues,
para tratar de siempre de confundir a la creación de Dios. Entonces, luego de todo esto, y espero que estén disfrutando, porque yo me estoy disfrutando de esto como si fuera una película, créanme, porque yo lo estaba estudiando y decía, Dios mío, qué bello, es que Dios es tan hermoso, tan maravilloso. Luego viene entonces en Mateo 2:12 y vemos el nacimiento en Belén. Dice que llegaron los sabios del oriente. ¿Y cómo fue? Guiados por una estrella. Miren, estaba estudiando y no se sabe exactamente si fue una estrella como un cometa, ¿verdad? Porque obviamente si usted ve un cometa pasar, el cometa pasa y no se queda parado aquí en la casa de la profe, ni se queda parado allí en la casa de María Antonieta, ni en la casa de Jennifer allá en Viena. O sea, no, ¿verdad? No, él no se queda ahí, pero no se sabe exactamente qué fue lo que ellos vieron, pero dice que primeramente pudo haber sido un cometa, pero como Dios es sobrenatural y tan maravilloso y tan grandioso y Él es majestuoso, hace cosas como tal que los sabios del Oriente, lo más probable es que eran persas, venían detrás de aquella señal. Y se dice que en el siglo IV, por allí, en aquel tiempo, hubo algo hubo un fenómeno astronómico que hace pensar que todo fue en el tiempo del nacimiento de Cristo, comprobado por la ciencia. O sea que créanme que para mí es wow, es todo tan maravilloso porque ese es nuestro Dios, el Dios de maravilla, el Dios que hace cosas grandiosas. Wow, de verdad que es hermoso. Entonces dice la palabra del Señor. Después que Jesús nació en Bethlehem, que es obviamente en Belén, ¿verdad? Con el nombre hebreo Bethlehem, que es la casa del pan, de Judea, en días del rey Herodes, he aquí que unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Miren, yo quiero contarles algo. Estos sabios estaban con el rey Herodes, o sea, toda esta gente ellos no amaban a la gente de Israel. Estos sabios eran hombres, obviamente que Dios los había preparado para algo, pero estos hombres estaban, como decir, con el grupo de Herodes. Y ellos llegaron a donde Herodes, así todos ajá, ¿dónde es que Herodes? Mira, hey, my friend, ¿dónde es que está? O sea, venimos aquí a ver al rey. ¿Ustedes se pueden imaginar la cara de Herodes? Diciendo, pero si yo soy el rey aquí, ¿de qué estamos hablando? Y estos dijeron, no, 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 porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. O sea, estos hombres tenían un conocimiento mucho más amplio, no eran magos hechiceros, ojo, porque la palabra dice magos en algunas traducciones, pero es magoi en el griego, que nos habla de hombres sabios, astrónomos, gente que conocía algo acá, ¿ok? Y entonces ellos dicen, vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, dice la palabra, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías, porque él sabía que el Mesías iba a venir. No se sabía cuándo, probablemente, pero él sabía que eso existía. Y ellos le dijeron, ¿dónde van a nacer? En Betlehem, en Belén, allí van a nacer, en Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué dice la palabra además? Y tú, Bethlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti, dice, saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos sabios, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Bethlehem, le dijo, id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo halléis, y obviamente, ¿verdad? Él quería era algo, avisadme para que yo también vaya y lo adore. Lo menos que él quería era, por supuesto, ir a adorarlo. Después de oír al rey, ellos se fueron, y aquí la estrella que vieron en el oriente los precedía, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un gran gozo, y entrando en la casa, escuche bien esto, entrando en la casa, no dice entrando en un pesebre, y les quiero aclarar esto, ¿por qué? Aquí vamos a ir aclarando muchas cositas, ¿sí? Vieron al niño con su madre Miriam y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros
y le ofrecieron como presentes oro, que obviamente, ¿verdad? Aquí nos habla de la divinidad. ¿De qué nos habla el incienso? Del sacerdocio. ¿Y de qué nos habla la mirra? Estaba profetizando lo que iba a pasar con él, cómo iba a ser su muerte, porque la mirra es la que le colocaban a aquellos que iban luego a ser enterrados. Gloria a Dios, ¿verdad? Ellos sabían, le llevaron regalos proféticos conforme a lo que a la misión de Cristo. Pero siendo advertidos en sueños, estos sabios, dice que no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué poderoso poder entender que ellos tuvieron que irse por otro lado porque Dios se les habló en sueños para que ustedes vean que a pesar de que quizás, miren, no eran israelitas, no era gente ungida, cuando el Señor dice y el Señor habla, Él le habla, bueno, mire, que se habló hasta un burro, ¿qué podemos esperar, verdad? Qué poderoso el Señor. Lo cierto es que aquí entonces Herodes, por supuesto, ¿verdad? Estaba molesto por lo que estaba aconteciendo y él quería hacer algo. ¿Mm? ¿Qué pasó en ese momento? En ese entonces, cuando María se entera de todo esto, ¿verdad? Y ellos se enteran y José, el Señor los manda a ir a Egipto. Váyanse a Egipto. Pero miren qué bello es Dios. Todo esto aconteció y dice la palabra del Señor que Herodes mandó a matar a los niños, eran niños menores de 2 años. O sea que se estima, ¿ok? Se estima que Jesús estaba entre 1 año y medio y 2, porque no dice mandó a matar a los bebés, sino aproximadamente los de menos de 2 años. Pero qué bello es Dios, porque así como dice nuestra querida Jane, que cuando el Señor te manda a hacer algo, ¿verdad? Él es el que, vamos a decir, manda el dinero para eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por favor, apague su micrófono. No sé quién tiene el micrófono abierto. Ok. Resulta, ¿verdad? Que aquí nosotros podemos ver que el Señor, con todo esto que llegó, con todo este dinero que llegó, con todo este oro que llegó y con todo esto, el Señor financió el viaje de ellos para Egipto y con eso se sostuvo. Y con eso allá estuvo María y José, porque Dios hace todo perfecto. Entonces luego dice la palabra, después que Jesús nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí que estos magos llegaron, ¿verdad? Y aquí, bueno, eso se los leí ya. Y allí entonces los mandó para Egipto, Mateo 2, 13, 15. El Señor le dice en sueños, levántate, toma al niño a su madre y huye para Egipto. Esto ocurre después de la visita de esos sabios que llegaron antes de la matanza de todos los niños. Por eso es que nosotros tenemos que entender, miren, cuando Moisés fue a nacer, hubo una matanza también de niños, porque el enemigo no va contra ti, el enemigo no va contra ti, el enemigo va contra el llamado que está en tu vida. Él no va contra la persona, pero si él sabe que la persona tiene un gran llamado, él quiere ir contra la persona por el llamado que tiene la persona. Muchas veces uno le da y empieza a hablarle del enemigo que de verdad no tenemos por qué darle gloria a ese ser, pero nosotros tenemos que entender que no es contra nosotros. La lucha es contra lo que el Señor ha depositado. Y sí, desafortunadamente muchas veces la gente no va a querer lo que tú tienes. Por eso es que hay gente que no te soporta, porque lo que tú portas es tan grande, es tan eterno, es tan grandioso, que la gente no te soporta y la gente quiere eliminar, o sea, que te desaparezcas, que te vayas de su lado, porque no lo soportan, porque no quieren estar donde hay una persona tan ungida como tú, lo que tú tienes, lo que tú portas. Así que no se preocupen si el enemigo empieza a tratar de fastidiarnos con eso. Usted entienda que si usted está haciendo lo que Dios dice, usted está caminándolo como Dios quiere, vas a encontrarte con todo esto que va a tratar de ir contra tu llamado, pero que el llamado tuyo es más grande, que tu Dios es mucho más grande que todo esto y que no tiene poder contra ti en el nombre de Jesús. Entonces, fíjense, en los tiempos de Moisés, cuando nació Moisés, hubo una matanza. ¿Por qué? Porque iba a venir uno con la tipología de Cristo, porque él era una tipología de Cristo, a venir a libertar a un pueblo y por supuesto el enemigo quería matarlo. En este caso de Jesús pasa lo mismo.
trataron de matar a todos, o sea, mataron a muchos niños, desafortunadamente, ¿verdad? Ahí usted puede ver el corazón de Herodes, cómo estaba inclinado hacia Satanás. ¿Para qué? Para evitar que el Mesías, obviamente, pues se formara. Pero como eso no depende del diablo, sino depende de Dios, de nuestro Dios eterno y todopoderoso, gloria sea su nombre, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver. En fin, siguiendo con la enseñanza, Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Dice, y entonces, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios, él mandó a matar a estos niños. Él no eligió el número de la edad al azar. Él se basó en la información que le dieron estos sabios del Oriente. Entonces, por eso es que los niños eran de 2 años hacia abajo. Estos magos sabios, o como le dice su Biblia, no llegaron el día del nacimiento de Jesús, porque no eran un pesebre. Y de hecho, eso, de aquí podemos hacer otra enseñanza con esto del pesebre, pero bueno, ese no es el punto. Entraron en una casa. La palabra griega ahí es oikía, una casa, oikía. No entraron en un tabernáculo, que es donde en realidad nació él. Esto indica que obviamente ya él no estaba en ese lugar donde había nacido. Había pasado el tiempo ya desde el nacimiento. Era un niño, porque la palabra griega aquí que se utiliza es paidión, no bebé, sino un niño. ¿Mm? Entonces, aproximadamente pues tenía como 2 años o quizás menos. Entonces aquí, hasta este momento, ¿verdad? Hemos visto que Jesús nace en Belén, que obviamente van estos sabios a saludarlo, ¿verdad? Y a darle todos los presentes que le tenían que dar. También podemos entender, ¿verdad? Que al octavo día del Señor haber nacido, le hicieron la circuncisión conforme, ¿verdad? Lo que tenían que hacer, porque eso era un mandato para todo varón judío circuncidarlo al octavo día, conforme lo dice el libro de Lucas, capítulo 2, verso 21. También luego lo presentaron en el templo, que ahí cuando lo presentan está la profeta Ana, ¿verdad? Que dice que sus ojos vieron la salvación. Qué hermoso, porque todo esto había sido profetizado y todo esto aquí se estaba cumpliendo en nuestro Señor. Entonces viene la huida hacia Egipto, ajá, estaba también, sí señor, estaba él también, pasa la matanza de los niños, muere entonces Herodes y el Señor lo manda a regresar de Egipto, obviamente, hacia Israel. Jesús estaba refugiado, estaba cuidado por el Padre. Dios lo protegió porque Él es nuestro Redentor y Él obviamente lo protege. Y ahí se cumple otra profecía del libro de Oseas, capítulo 11, verso 1, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. No, es que yo no sé cómo es que la gente no entiende que nuestro Señor es el Mesías. Es que está tan claro, ¿verdad? Pero obviamente para aquel que tiene los ojos vendados no lo puede ver, no lo puede ver. Qué tremendo. Entonces, vamos a ver otra cosa aquí. Resulta que, ¿verdad? Viene el anuncio de Juan el Bautista de que la mamá de Juan el Bautista iba a quedar embarazada, Elizabeth. Y aquí, primero quedó ella, porque obviamente entendemos que el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías, quien era un sacerdote. ¿Quién es Zacarías? El papá de Juan el Bautista. Y Elizabeth es prima de María. Conforme a todos los estudios que se han hecho y todo esto, a través de las cuentas que se han logrado hacer conforme el nacimiento de Juan el Bautista, porque aunque no se dice, y nació el 15 de diciembre, ajá, no, ¿verdad? Pero nos da más o menos unas fechas y nos dice también por cosas que se saben del tipo de servicio que estaba haciendo Zacarías en el templo, porque el rey David puso un orden de los sacerdotes y él era de un tipo de orden y estaba cumpliendo él en su jornada, en su tiempo. Y ahí se sabe y se estima que esto fue aproximadamente, más o menos, cuando pasó lo de Juan el Bautista, que más o menos fue unos 3 meses antes de que María se fuera a casa de Elizabeth. Entonces, o sea, todo esto confluye, vamos a decirlo así, en que primero nace obviamente Juan y luego nace el Señor Jesucristo. Y más o menos se entiende que el Señor pudo haber nacido entre septiembre y octubre por muchas cosas, porque en Judea, y si usted lo puede ver hoy día,
en este tiempo de diciembre han caído unas nevadas y unas lluvias, pero de una forma brutal. Y dice la palabra de Dios que estaban los pastores pastando sus ovejas. Y ese no es tiempo de pastar ovejas. En diciembre no es tiempo de pastar ovejas. Pero bueno, el punto aquí no es si nació en diciembre o no nació en diciembre. El punto aquí es que nació. Pero sí, muchas veces me preguntan, ¿y es en diciembre o no? Se estima que es entre septiembre y octubre, que es llamada la fiesta de los tabernáculos. Justamente, ¿por qué? Porque es el tiempo donde está entrando el otoño, está obviamente la brisa y todo está muy fresco y todo está muy, muy rico para pastar, pero también nos habla de que es la fiesta del Señor, que todo hace entender que como Jesús vino a ser tabernáculo en medio nuestro, porque Él, ¿verdad? Él es el tabernáculo. Y nosotros venimos a ser ahora tabernáculo también de la presencia de Dios. Entonces Él nace en la fiesta de los tabernáculos. Y el octavo día de la fiesta de los tabernáculos es el día que se agarra la Torá de Dios y se empieza a pasear por todo aquel lugar, como que carguemos la Biblia, ¿verdad? Que es la Torá, que es la palabra de Dios, y la cargamos. Ellos hacen eso el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué pasó el octavo día del nacimiento de Jesús? Nació el tabernáculo, nació la Biblia, nació la palabra, el verbo que se hizo carne y que habitó en medio de nosotros. Ese día nace y lo circuncidan, perdón. Y ese día entonces, obviamente, hay un gran gozo, hay un simjá, hay una fiesta en los cielos porque se está circuncidando, entrando el pacto en el Señor Jesucristo. Entonces todo esto nos hace entender que fue en el tiempo de los tabernáculos, pero no importa, porque hoy celebramos, porque bueno, esto tiene que ver luego con la historia de la iglesia romana, con Constantino y toda una historia, pero miren, como eso no es lo que nos importa, sino que lo que nos importa es celebrar a Cristo. Pues hoy lo celebramos, hoy, mañana, pasado mañana, mire, en enero, en marzo, en febrero, en junio, en el tiempo que sea, porque para nosotros la Navidad es todo el tiempo. Para nosotros el gozo de saber que Cristo nació, que nos dio vida, que vino a traer salvación, sanidad, liberación, restauración, a reconciliarnos con el Padre cuando estábamos perdidos sin Dios en el mundo. Ese es nuestro simha, ese es el gozo, ese es o sea, nos maravillamos con esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense el cántico que hace Miriam, la madre de Jesús, María, la madre de Jesús. Dice Lucas 1, 46, 55. Lucas 1, 46, 46, 55. Dice, escucha bien, ¿m? Entonces María, entiéndase Miriam, dijo, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahí usted se puede dar cuenta que ella necesita un Salvador. María, Miriam, o como quieran llamarla, María necesita un Salvador. Ella no salva a nadie. Ahí dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque miró la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y claro que sí, porque esa mujer se lo mereció, porque entendemos que Dios vio ese corazón tan maravilloso y de allí Él quiso que su hijo naciera. Pero ella necesita un Salvador. Ahí lo dice. Y dice, vio la bajeza, porque estamos hablando de que ella era una simple mortal. ¿Ok? Ella no era nadie especial en el sentido de que ella era intercesora, liberadora, no sé qué cuánto. Nada. Aquí el que viene a hacer todo es su hijo. Y ella solamente fue un instrumento escogido en las manos de Dios. Mujer bienaventurada en todas las generaciones y así la respetamos y así lo entendemos. Entonces, en aquel tiempo nos dice aquí la palabra en Lucas 2:17. En aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Ella estaba embarazada, María, ¿verdad? Primer censo que ocurrió siendo Cirenio el gobernador de Siria. E iban todos a registrarse, cada uno en su ciudad.
Y José subió pues de Galilea. Recuerde que José es de la casa de David. Y él subió, ¿verdad?, a Galilea junto con su esposa de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, porque José y María eran de la casa de David. Y quiero que me preste atención aquí a esto. Ay, 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 ay. Por favor, no sé quién tiene el micrófono abierto. Bueno, dice aquí, ya me hicieron perderme. Ajá. El que, Sí, el sí. que iPhone, por favor, que cierren los micrófonos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces, dice aquí, entonces, José subió pues de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Judea, para ser inscrito como con Miriam, su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, como dicen muchas Biblias, ¿verdad? Porque, fíjense bien lo que dice aquí, porque no había sitio para ellos en la posada. No había un sitio para ellos. No dice que no había sitio en la posada, sino que la Biblia dice enfáticamente para ellos. No sé si alguna vez se había dado cuenta de esto, pero resulta que nos vamos a ir a la historia otra vez, porque aquí como la profe, ¿verdad? Si usted recuerda, Ruth y Boaz son, ¿verdad?, los antepasados del rey David. Y resulta que en Ruth 4, Boaz redime el campo de Elimelech, que es de quien era pariente Ruth, y toma por esposa a Ruth. Ese campo y la casa asociada a él quedan establecidos en Belén de Judá. Y de esa unión nace Obed, padre de Isaí, quien es el padre de David. Para que usted vea cómo es, Ruth y Boaz son, obviamente, de ahí viene la ascendencia de David. Este lugar, ¿ok? Esa casa no es solamente una propiedad como tal. Ay, sí, la propiedad tal. No. Es una herencia redimida. Es un linaje mesiánico. Es un espacio marcado por la misión redentora. De esa casa de Boaz y de Ruth, dice, Primera de Samuel 16, David nace y crece en Belén, claramente vinculado a esa herencia familiar. Luego dice Segunda de Samuel 7, Dios establece el pacto davídico, consolidándolo no solamente en un trono, sino en una casa, en una dinastía. Entonces, la tradición judía sostiene que ciertas propiedades antiguas del linaje de Judá, incluyendo ligadas estas casas a Boaz, permanecieron bajo el control de la familia de la casa de David. Présteme atención. Pasa el tiempo y hubo un hombre llamado Barzilai. Barzilai. Y Barzilai era un hombre de dinero, pero él no era un israelita, era de Galaad y tenía un hijo llamado Kimam. Kimam. ¿Mm? Eso está en Segunda de Samuel 17, del 27 al 29. También lo puede leer en el 31 al 40. Entonces, este Barzilai ayuda y provee a David cuando David estaba siendo perseguido y agredido por Absalón. Y David, agradecido, quiere llevarlo al palacio, a Barzilai, pero él, por su edad, le dice que no. Y le dice, lo que me vayas a dar, entrégaselo a mi hijo, Kimam. Entonces, mire esto. En Jeremías 41:17, yo voy así como que si esto fuera un cuento, un chisme, una cosa así. Y en Jeremías 41:17 aparece otra clave. Se quedaron dice en el hebreo, en el Gerut Kimam. Gerut Kimam es en la casa de Kimam, que está cerca de Belén. ¿Y sabes qué es el Gerut de Kimam? La posada.
es un lugar de alojamiento, es un lugar de paso. Ese lugar de la casa de David, a donde iba a llegar María y José, porque ellos eran de la casa del linaje de David, pero dice que para ellos no había lugar en esa casa, que era la casa del linaje. Era una propiedad de David que se la regaló a Quimán, el hijo de Barzilai. Entonces, a esa casa le llaman la posada de Belén. Y aquí entonces es donde ellos iban a llegar. Estaba cerca de Belén, funcionaba como un lugar de hospedaje, estaba en la ruta de las caravanas. Sí, señor, así es, mi querida Carla, así es, mi amor. Entonces, en el español antiguo le llamaban el lugar del Carabascar. El Carabascar era porque era el lugar de la ruta de las caravanas y le llamaban el Carabascar. Entonces allí era un lugar donde había un patio central, habían cuartos alrededor, espacio para animales, porque obviamente recuerden que en aquel tiempo pues se movía todo con la parte del ganado, ovino, vacuno, todo eso, ¿verdad? Y había hospedaje para viajeros y comerciantes. Así era la casa de Quimán, el Gerut de Quimán, que viene siendo de la casa del linaje de David. Y allí esa es la famosa posada histórica de Belén. ¿Mm? Pero dice que no había lugar para ellos en la posada. No se trataba de un hotel, sino era una casa grande con muchos cuartos y donde obviamente, pues, como el censo se estaba haciendo, porque como leímos antes, estaba haciendo un empadronamiento, ¿verdad? Y todo esto, todo el mundo subió porque era una fiesta. Era la fiesta de los tabernáculos y todo el mundo estaba subiendo porque la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de peregrinación para que usted vea que con todas las fiestas del Señor, a la luz de Cristo, podemos darnos cuenta que allí está Cristo revelado en cada fiesta que se nos ha prohibido supuestamente celebrar. ¿Mm? Porque supuestamente, si lo celebras o dices algo de eso, te vuelves judaizante o te caes de la gracia o todas esas cosas que el enemigo trata de hacer para que la gente ni aprenda acerca de esto. Es un poco penoso, ¿verdad? Todo esto. Pero en fin, ese no es el punto. Es que a mí me toca un punto muy álgido ahí, esa situación con el tema de las fiestas de Dios. Entonces, mire, qué poderoso. La casa que comenzó, obviamente siendo la casa donde hubo una redención de Boz y Ruth, pasó por la realeza de David, se convirtió en un lugar de refugio para los extranjeros. ¿Ah? Como Kimam, que era un extranjero, un galadita. Ahí usted ve que el Señor, para él, en su viña, ahí hay de todo. Ahí no solamente son los israelitas, no, Señor. Y finalmente es el escenario donde el Redentor del mundo nació en humildad, pero no nació dentro de la casa, sino en un lugar, porque era una fiesta y se hace un tabernáculo atrás, se hace una sucá, y en esa sucá es donde el Señor nació, porque ahí habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero dice la palabra que Él vino a servir. Pero en ese lugar era un lugar donde se daba alimento. Y si usted se da cuenta, Él es el alimento. Él es, Él es el pan de vida. Él es el que debemos comer. Él es el que donde debemos alimentarnos. Él es de quien debemos llenarnos. Y ahí finalmente, obviamente, podemos entender que ellos no fueron bien recibidos quizás porque había mucha gente, pero porque él también tenía que nacer en ese lugar donde estaba la Sucá, para decir que él es el tabernáculo que vino a morar en medio de su pueblo, porque ahí en el tabernáculo, donde en aquel tiempo, ¿verdad? Estaba la presencia de Dios, allí estaba también la presencia de Dios con ellos. Ahí Ruth fue recibida como una extranjera, porque era una mujer extranjera, moabita. Kimam también recibe herencia. Ahí se dan cuenta que no solamente es porque yo nací en Israel, no. Todos los que deseamos y amamos a Cristo
entramos allí en ese lugar de salvación, porque Él nos acepta a todos. María y José eran peregrinos y obviamente, pues, imagínate, de la casa de David y no pudo ella entrar a la casa como tal, pero sabemos que obviamente todo esto era algo que Dios estaba haciendo. Y Jesús, quien es el pan de vida, nació en Betlehem, que es la casa del Thank you, pan, sweetheart. en Merry Christmas. Betlehem. Perfecto. Dios siempre prepara lugares de gracia para cumplir con su promesa. Qué poderosa. Y luego continuamos diciendo, y había en Lucas 2:8-20, Lucas 2:8-20 dice, y había pastores en aquella región posando en campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues aquí os doy buenas nuevas. Ahí él le dice, les traigo las besorá, las buenas nuevas del Señor con gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy, dice hoy, así como hoy que estamos celebrando, no fue un día como hoy, pero fue un día que como hoy podemos decir, celebramos a Cristo, dice, hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, es el Señor, nuestro Yeshua. Qué bello. Y esto os será la señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial alabando a Dios. Aparecieron ángeles diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, shalom. Y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Y aconteció que cuando los ángeles se apartaron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros, vayamos ahora a Betlehem, a Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos manifestó. Y apresurándose, fueron y hallaron juntos a Miriam y a José y al niño allí en el pesebre. Y después de verlo, manifestaron lo que les fue dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores. Y Miriam guardaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Y cuando se cumplieron 8 días, cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo, entonces fue llamado su nombre Yeshua, Jesús, el cual le puso el ángel antes de que ella quedara encinta. No, 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 no. Qué regocijo, o sea, qué gozo y qué bello. Lo cierto es que en Lucas 2:39-40 nos dice que ellos van de regreso a Nazaret. Cuando hubieron cumplidas todas estas cosas conforme a la ley, regresaron a Galilea, a su ciudad, a Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Imagínense, qué maravilloso, ¿verdad? Todas las profecías fueron cumplidas. Todas las profecías, todas. Miren, Génesis 3:15, la primera profecía de redención, donde dice que el enemigo, ¿verdad? Le iba a tocar el calcañar, pero él, ¿verdad? Le iba a aplastar la cabeza. Sí, pondré enemistad entre tu simiente, le dice el Señor a Eva. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente del enemigo. Pero la mujer no tiene simiente. Los hombres son los que tienen simiente. ¿Y de qué simiente estamos hablando? De la simiente que iba a ser puesta en una mujer. Una simiente celestial, una simiente de Dios, la simiente que venía puesta sobre esa mujer. Y ese te aplastará la cabeza, como ya lo hizo en la cruz, donde él triunfó, donde él allí acabó con el enemigo. Sí, todavía el enemigo está aquí,
porque tiene que venir el Señor y tienen que pasar muchas cosas que proféticamente, ¿verdad? Tienen que ocurrir. Pero ya en lo espiritual ya todo esto ocurrió. En lo natural, Él va a la cruz y allí Él nos redimió, redime a la humanidad con su sangre preciosa, la sangre del Cordero, esa sangre que hoy nos dio libertad, que hoy nos sana, que hoy nos liberta, que hoy nos da redención, que nos unió al Padre, que nos hizo justos, porque Él nos mira, el Padre nos mira, no con el pasado de nuestros pecados, sino nos mira a través de la sangre de su Hijo, el justo, quien gracias a la justicia que Él es en nosotros, ahora nosotros nos presentamos delante del Padre como justos, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo. En Génesis 12:3 le dice a Abraham que va a ser de bendición a las naciones, porque de allí, de ese patriarca, viene todo lo que hablamos de Israel, y de allí, entonces el Señor, obviamente, vendría el linaje de David y bendeciría a todas las naciones de la tierra. En Génesis 49:10 le dice que el cetro es de Judá, que nunca será quitado el cetro de Judá, porque es el rey de reyes y el señor de señores, viene de ese linaje. Qué poderoso, qué tremendo. Isaías 9:6-7, ¿qué nos dice? Dice, niño nos es nacido, porque un niño nos es dado. El dominio será sobre su hombro y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh, Sebaot, quiere decir el Dios de los ejércitos, hará esto. Que, mire cuántos nombres tiene el Señor: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Sar Shalom. Qué hermoso. Luego nos dice Isaías 11:1, del retoño de Isaí, del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él, recuerde que Isaí es el padre de David, y de David viene el linaje del Señor Jesucristo. Y dice, y sobre él reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Se deleitará en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por las manos, por los mansos, herirá al opresor con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Todo esto nos habla del Señor Jesús. Jeremías 23:5 dice, el renuevo justo de David. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado y se apellidará con el nombre de Yahweh Sidkeinu. No, pero es que yo, ¿qué les puedo decir? O sea, es demasiado hermoso, demasiado maravilloso todo lo que el Señor nos profetizó acerca de la venida de Cristo. Miqueas 5:22 dice, pero tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que es caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren, todo lo que hemos hablado acá ha sido profetizado, ha sido dicho. El verbo se hizo carne, el Señor Jesucristo, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Y vimos su gloria, la gloria como el unigénito de Dios. Es Él a quien hoy celebramos. Gálatas 4:4, como se lo dije al principio,
Pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, no fue en cualquier tiempo, fue en ese tiempo, en el tiempo de Herodes, cuando el Señor, el Padre, quiso traer a su hijo. Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción, porque él vino a traer reconciliación y adoptarnos como hijos. Por cuanto soy hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Por eso necesitamos entregarle la vida a Cristo, para poder tener esa adopción, por el cual podemos clamar, Abba, Abba Padre. Así que ya no eres siervo. Si le has entregado tu vida a Cristo de la forma correcta, ya no eres siervo. Ahora hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Gloria al Padre. Gloria al Señor. ¿Mm? En Romanos 1:13 nos dice el apóstol Pablo, habla acerca del Señor, el Mesías, del linaje de David, según la carne, porque de allí él vino, porque nada puede a él. Mire, hay judíos que no creen que Jesús es el Mesías, pero ellos piensan que es que no viene del linaje de David. Y claro que sí lo es. Aquí lo podemos ver claramente. Es que toda la Biblia lo dice. Toda la Biblia lo dice, pero bueno, sabemos que ellos están velados porque es algo que el Señor obviamente les ha puesto. ¿Mm? Fíjense una cosa. Hoy obviamente celebramos la Navidad y qué lindo poder hablar de todas estas cosas bellas y hermosas del Señor, ¿verdad? Porque todo es tan bello. Jesús, su propósito, vamos a decir, al final de toda su vida, su misión de vida, ir a la cruz, morir, salvarnos. Entendemos que, como dice nuestro pastor, algo que me gusta mucho, dice que el fin no es el fin. Cuando uno piensa que es el fin, pero resulta que ahí comienza Dios con toda la maravilla, ahí comienza Dios con todos los milagros, ahí comienza Dios con todo lo bueno. El fin no es el fin. Cuando el diablo pensó, ay, mira, se murió, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Ajá. Y él quizás haciendo party ahí en el infierno, resulta que al tercer día se levantó de los muertos. Y ahí podemos, o sea, me hubiese gustado haberle visto la cara a Satanás. ¿Y qué pasó aquí? Te vencieron, te vencieron. No tienes arte ni suerte, no tienes poder en ninguno de nosotros. Los hijos de Dios, los hijos que le hemos entregado la vida a Cristo, como debe ser, no como la gente piensa, porque alguna vez nosotros pensamos, sí, que íbamos a la iglesia, íbamos todos los domingos, pero hacíamos la vida como nos daba la gana, living la vida loca. Y no, esa no es la manera, es la manera de Cristo. Es la única forma, la manera de Cristo, la manera del Padre, que no es fácil vivir conforme a la Biblia, no es fácil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Si para Cristo no lo fue, morir en la cruz por nosotros. Nosotros ni siquiera es que tenemos que morir en la cruz, sino que morir cada día al pecado para poder caminar y glorificar al Padre, cumpliendo con todos sus preceptos, con sus mandamientos. Él nació, vivió, enseñó, sanó, restauró. Bueno, ¿qué fue lo que el Señor no hizo cuando estuvo aquí? Y nos dejó su palabra. Y murió para darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia, pasó por la cruz, se llevó allí todo lo que nosotros nos era contraria para poder entrar a la presencia del Padre. Allí el Señor obviamente nos rescató cuando estábamos perdidos, con trapos de inmundicia, pero dice que nos cambió la ropa y nos puso ropa nueva, linaje santo, escogido para Él. Solamente su gracia, un favor no merecido que el Señor nos otorgó. Y le damos gloria a su nombre. Nos rescató, como dice Marcos 10:45. Nos dio sanidad, como dice Isaías 53:5. Nos dio liberación, como dice Gálatas 3:13. En la cruz, allí, toda maldición fue cancelada. En la cruz, todo pecado fue juzgado. En la cruz, toda deuda fue pagada. Desde la creación, familia, como les hablé. Desde todo lo que hemos visto, Yeshua nació. No importa el día, no importa el mes, nació. Eso es lo más importante, que nació, que vivió, que creció, que nos enseñó, que nos dejó su palabra y que hoy vive. Resucitó y hoy vive en la eternidad y nos envió a su Santo Espíritu
para manifestar la obra de Cristo en nosotros. Immanuel, Immanuel, Dios con nosotros, vino a quedarse con nosotros, porque ese fue el deseo de Dios desde el principio, desde que creó a Adán, caminar, pasearse con él. Luego en el tabernáculo le dice a Moisés, quiero que hagas un tabernáculo para que mi presencia more en medio de ustedes. El Señor casi que, o sea, te lo pido por favor, el Señor, ¿ah? Era Él el clamando por nosotros, en vez de ser nosotros los que clamemos por Él. Porque somos nosotros, así como dice el salmista, como el siervo brama por las aguas. De esa forma el gemido debe ser en nuestra vida para vivir la vida en Cristo, para respirar a Cristo, para leerlo, para comer la carne del cordero, para vivir por Él. Eso debe ser nuestra función de vida, para cumplir el propósito de la forma que Dios quiere, no a nuestra manera. No es rindiéndole culto a ídolos, no es rindiéndole culto al hombre, no es rindiéndole culto a nadie, es a Dios, al único, al que dio su vida por nosotros, al que vino siendo el Rey de Reyes y decidió hacerse siervo, no pobre, ojo, siervo, humilde. Vino a ser humilde para entregar su vida por nosotros, que no lo merecíamos, pero que Él dijo, ¿y cómo van ellos a poder salvarse? Por eso yo entrego mi vida para que ellos se salven. Y le damos gloria a Dios. Gloria a Dios. La misión de Cristo, el verdadero significado de la Navidad. Obviamente, que, como les decía, qué bello es que nos regalen cosas y todo esto, pero el regalo más grande nos los dio Él. Y si usted allí donde está, en su casa, con su familia, tal vez ha habido situaciones familiares, no se han perdonado, han pasado cosas, muéstrele al Cristo que vive en usted. Perdone, pero de verdad, de corazón, genuinamente. Usted perdona y usted suelta. Y allí va a manifestar el amor de Cristo, porque de tal manera Él nos amó que envió a su Hijo. Él no nos dio cosas, Él se dio a sí mismo como Cristo para morir en esa cruz y para darnos vida y vida en abundante. Y Yeshua es el don de Dios, es el don del cielo, es el regalo eterno. Ese regalo que no se gasta, ese regalo que no se acaba, es un regalo eterno. Y los voy a dejar con esto, porque si yo sigo aquí, créame que yo predico hasta el 31. Créame aquí sigo. No, yo puedo seguir Estamos aquí. de vigilia, profe, sí. No, yo puedo seguir aquí hablándoles, créanme. Pero los voy a dejar con esto, que lo leí hoy estudiando y me gustó demasiado. Y es que hay muchas, miren, en la Biblia hay demasiadas cosas, pero hay aproximadamente 11 formas que la Biblia describe a Jesús como el Hijo. ¿Recuerdan lo que le dije? Ven, B y N. Esto nos habla del Hijo. Todo es del Hijo. Nos habla de Él y de la deidad que vive en Él. Nos habla de Jesús como Hijo de Dios, como Hijo del Padre, como Hijo del Altísimo, como Hijo de los bienaventurados, como Hijo de María, como Hijo de José, Hijo del carpintero, Hijo de Abraham, Hijo de David, Hijo de los hombres, Hijo del amor. 11 maneras, quizás hay muchas más. Las primeras 4 trata de su origen celestial, su deidad. Los siguientes 3 nos habla de su origen humano y humilde. Los otros 3 nos habla de su realeza. El último, el del amor, está relacionado directamente con el Padre, porque de tal manera nos amó. El amor, Él es el amor. Es que si no es amor, ¿de qué otra forma podemos llamarlo? Si Él vino a darnos vida cuando estábamos perdidos. Todos aquí, como dijo María, necesitamos a un Salvador. Y Él vino
por amor. No, es que estoy que lloro. El Hijo del Padre nos habla de una forma relacional. El Hijo del Altísimo como el ungido de Dios. El Hijo de María nos habla del milagro de la vida, de lo que es el milagro de Dios. El Hijo de José como un padre legal, porque él fue su padre legalmente. El hijo del carpintero de una forma práctica, de una forma como lo que obviamente ellos hacían para sustento, porque él no era pobre, él tenía un oficio. El hijo de Abraham nos salva de la forma profética, porque en Isaac se veía la forma profética. El hijo de David nos habla de la forma regia, porque él vino a regir como rey, porque del linaje de David se levanta el Mesías. El hijo de los hombres nos habla de la forma dispensacional, y el hijo del amor nos habla de la intimidad de la cual nosotros debemos tener con nuestro Señor y Padre a través del Hijo y, por supuesto, a través del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Díganme si no es motivo para celebrar. Si no es motivo para celebrar hoy la Navidad, mañana la Navidad, pasado mañana, hasta el año que viene, todos los días y a cada momento. Es para celebrarlo, es para regocijarnos, es para traer gozo y simja. Simja, como dice en el hebreo, el gozo de saber que nuestro Padre envió a su Hijo en el tiempo que haya sido para salvar a la humanidad que estábamos perdidos. Pero hoy entramos en pacto con Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, nosotros aquí como hijos vamos a ser mejores hijas de Dios, mejores hijos de Dios. Vamos a caminar conforme lo que el Señor nos ha puesto, nuestro propósito de vida. Dejemos atrás el pasado, el pecado y todo aquello que no glorifica al Padre. Y hoy caminemos glorificando a nuestro Jesús, perdonando, restaurando nuestro corazón, buscando reconciliación con el Padre, si es que alguno se apartó por lo que haya sido, porque yo sé que ha sido un 2025 muy difícil y muy duro para muchos, para todos, para casi todos. Créanme que no ha habido uno con el que yo he hablado que no ha sido un año de pruebas, de retos, de situaciones, de conflictos, miren, de cuestiones de salud, de cuestiones económicas, de familia. Han pasado tantas cosas, pero si usted hoy está aquí, hasta aquí nos ha traído el Señor y nos seguirá llevando de su mano. Que la prueba te fortalezca en medio de todo, que te haga acercarte más al Padre, que te haga buscarlo más a Él, que aún en medio de la prueba Él está contigo, está conmigo, está con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Nunca se nos olvide eso. Si estás aquí y no conoces a Cristo, si estás aquí y nunca le has entregado tu vida al Señor, como Él quiere, no como nosotros pensamos, sino como Él quiere. Si estás hoy aquí, yo quiero hacer una oración para que la hagas conmigo, con fe, creyendo en aquel que hoy celebras, pero que quizás no le has abierto tu corazón de la forma correcta para que Él venga a nacer y haga esa Navidad en tu corazón. Hoy yo quiero hacer esta oración contigo. Quiero que la hagas de corazón, con fe, creyéndolo en tu corazón, con una fe inconmovible, con una fe, como dice en el hebreo, emuná, con una fe que es obediente en el nombre de Jesús. Amén. Repite conmigo con toda la fe. Y si te has apartado del Padre, esta oración aplica para reconciliarte también con Él, en el nombre de Jesús. Repite con toda la fe, creyendo porque el Señor te escucha, porque dice que aún no ha salido la palabra de tu boca, cuando ya el Señor ha escuchado y sabe lo que vas a hacer. Así que, junto conmigo, hoy, 25 de diciembre del 25, actually es 25, 25, 25. Gloria a Dios. Repite después de mí. Padre Celestial, aquí estoy como pecador arrepentido.
te imploro misericordia. Sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario, y el poder de la sangre que él derramó ahora me limpia de todo mi pasado y de todo mi pecado. Señor Jesús, sé que resucitaste de los muertos al tercer día, y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Redentor. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante solo a ti seguiré. Gracias, Señor, porque ahora yo soy tuyo y tú eres mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, por acompañarme cada miércoles que hago el grupo de fe, por estar hoy, en un día tan lindo como hoy, aquí, escuchando la palabra y aprendiendo un poco más. Solamente es dar por gracia lo que el Señor me ha dado por su gracia. Que tengan un día maravilloso, lo que resta del día, que su cena familiar o donde usted lo vaya a pasar sea hermoso. Si tiene la posibilidad de hablar de Cristo, hable, no importa, aquellos que no le quieran escuchar, no importa, pero la palabra no regresa vacía. Hable con amor, no hable con condenación. Háblele de aquel que le salvó, aquel que le dio vida, aquel que se entregó por ti, que te perdonó, que te vistió de ropa limpia, de ropa nueva, de lino nuevo, de lino blanco y te puso corona de justicia. Y además te dio el sello de la salvación, el sello de la salvación, que donde el enemigo te vea, dice, ese le pertenece al reino de los cielos. Se va a querer meter contigo, pero no tiene poder sobre ti, porque caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti nunca, nunca en el nombre de Jesús, ni a ti ni tu casa, en el nombre de Jesús, el enemigo tiene poder. La sangre preciosa del Cordero, de aquel que vive y reina y que celebramos hoy, esa sangre del Cordero reposa sobre los tuyos, sobre tu casa y sobre todo lo que tiene tu nombre. Beshem Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.